¿Cómo están ustedes? Estoy muy agradecido nuevamente estar junto con ustedes. Mi nombre es Daniel Ho, soy consejero internacional de Perú. Hoy también nosotros compartiremos educación básica de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, el tema intercambio y conexión. Hoy compartiremos sobre un río Colorado. Creo que usted habrá escuchado este río. Es un río muy importante en los Estados Unidos que corren y pasan 7 también departamentos y en los Estados Unidos aproximadamente 2.330 kilómetros. En la área, entonces, este de los Estados Unidos, realmente el río Colorado sostiene también y regar el agua, ofrecer cada ciudad es muy importante, y ese río. Pero nosotros también tenemos que ver una cosa, y cuando ese río pasa también Gran Cañón, ¿cierto? No sé, usted había viajado a algunos lugares, este lugar. Aproximadamente hay algunos lugares en las profundidades, ¿cierto? Muy grande, hacia el río y corren y pasan. Antes de aparecer presa Hoover, también Río Colorado no podía ser controlado bien. A veces también causaba inundaciones, tenía dificultades. Y 1931 al 36 en los Estados Unidos, cuando llegó Gran Depresión Financiera Mundial, y entonces comenzó a construir, imagínense, presa Hoover, y a través del río Colorado para controlar, también para distribuir el agua y desarrollo de esa región de este. Imagínense, aproximadamente, y la altura 221 metros, luego largo más 410 metros a través de sus construcciones, y entonces ellos ya se aparecieron una laguna artificial. Imagínense, ¿no? Este largo 160 kilómetros, grandísimo, y ese lago a la profundidad, algunos lugares ya casi 160 metros profundos. Muy interesante cuando llegaba también Gran Depresión Financiera Mundial, y el gobierno norteamericano, ellos comenzó a abrir canales para solucionar, también para ofrecer también el trabajo y a ciudadanos, y también para organizar a través de canales cómo puede distribuir el agua. A través de esa obra tan grande, ¿cierto? Ya nosotros estamos viendo Lago Mead, tan grande, tan amplio, ya, entonces está distribuyendo el agua de diferentes lugares. Ahora nosotros estamos viendo el camino hacia yendo a Las Vegas. Las Vegas era una ciudad, 1905 fue también establecido. Antes de conectar con Río Colorado, Las Vegas era una ciudad pequeñito, fue fundado para distribuir el correo. Pero después de conectar Río Colorado, ya se cambió. Antes era un lugar desértico, pero departamento de Nevada, pero después de conectar el agua y este desierto, ¿cómo se cambió? Ya comenzó a aparecer, ¿cierto? También pueblos, también lugares, y comenzó a desarrollar. Antes era como estaba, era un desértico, pero después de intercambiar, después de conectar, totalmente esa ciudad se cambió.
Yo creo que en nuestra vida también muy importante, ¿cierto? Es un cambio. A veces algunas personas buscan solución adentro de mí. Yo necesito esto, necesito otro. Pero amigos, amados, realmente adentro de mí no hay respuesta. Pero solamente yo conecto con otra persona, yo conecto con alguien, a través de esa conexión e intercambio, ya nuestra vida realmente se mejora, ya desarrolla totalmente diferente. También hoy yo quisiera contarle a nuestros amigos sobre una persona, Abraham. Yo creo que había escuchado sobre este nombre. No sé, tal vez su nombre también Abraham podría ser. Yo conozco, ¿no? Diferentes nombres. Alberto, Obed. Hay diferentes nombres que hay. Pero hoy vamos a contar sobre Abraham. Dios siempre llamaba a algunas personas. Había un hombre Abraham. Cuando él vivía en Mesopotamia, Dios llamó a su familia y él salía con su padre Tera. Él llegó a Harán. Cuando su padre falleció, Dios le indicó a Abraham, tú tienes que ir donde voy a mostrar el lugar. Abraham tomó la decisión, él ya salió, entonces él fue con su familia. Pero muy interesante, cuando él tenía 75 años, él ya salió con su familia. Pero mucha gente le preguntaba, Señor Abraham, nosotros seguiremos contigo, pero ¿dónde nos vamos? Yo no sé, pero vámonos. ¿Pero dónde? Sígueme, yo tampoco sé, vámonos. Muy interesante, ¿cierto? Él no sabía, pero él salió. Cuando ellos viajaban, Dios le mostraba su voluntad. Ahora nosotros podemos ver aquí, ¿cierto? Y ya podemos ver aquí en Mesopotamia, hay un lugar, se llama Caldea, Ur. Desde de allí comienza como un viaje largo a través de también Patanaram y luego al final, donde lo llevaba, donde a la tierra de Canaán. Dios había prometido su promesa, así llegó. Cuando él llegó a este lugar, Dios quería mostrarle su voluntad. Amados amigos, no solamente Dios tiene propósito en la vida de Abraham, Dios tiene propósito a su vida también. A veces mucha gente no sabe qué está pasando las cosas en mi vida, pero no hay casualidad en nuestra vida. Dios tiene propósito para usted. Por eso, cuando él caminaba juntos, un día Dios los sacó. Dios le habló, le mostró. Mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puede contar, así será tu descendencia. En aquel momento, Abraham, ¿cuántos años tenía? Él tenía 75 años. Cuando él miraba, oh Señor, ¿cómo no puedo creer? Dios tenía el propósito en la vida de Abraham. Dios le dio la promesa. Como igual manera, Dios también quiere dar la promesa de Dios. Dios quiere también ofrecer el plan de su futuro, no adentro de su punto de vista, fuera de su punto de vista. Cuando Abraham miraba al cielo, wow, no puedo creer. ¿Cómo mi descendencia será? Como las estrellas del cielo. Así es. Y en aquel momento ni siquiera tenía un hijo. Como igual manera, Dios es tan grande, Dios quiere mostrar su voluntad a la vida de usted. Cuando Abraham llegó y en la tierra de Canaán, ya su generación comenzó a crecer. Y luego,
cuando sus generaciones, cuando pasaban el hambre ellos y Jacob con su familia había ido a Egipto, después de allí, ya cuando pasaban cientos años y luego ellos tomaban la decisión, después de pasar por la Pascua, ellos ya salieron de ahí. Muy interesante, la Biblia nos menciona. La Biblia no es un libro de la historia. La Biblia es como una carta de Dios hacia nosotros. Adentro de la carta está escrito el corazón de Él. Como igual usted escribe alguna carta para su novia, para sus padres, para su familia. Hoy en día ya nosotros tenemos celulares. Con celular, así nosotros hacemos. Pero muy interesante, por medio de todo en esto, ya nosotros transmitimos mi corazón, ¿cierto? Sí, mi corazón transmitimos. Cuando nosotros observamos en este también imágenes, el pueblo de Israel, después de pasar por la Pascua, ellos ya salieron. Cuando ellos salieron ya y en Egipto, y cuando ellos pasaron por el monte Sinai, Dios le llamó. Moisés, yo quiero entregarte el plan de Dios. Suba, pero tú puedes subir. Otra persona no subirá. Moisés subió. Durante 40 días en el monte Sinai él estuvo. Pero en aquel momento el pueblo de Israel, ¿cómo adoraba, cierto? Un becerro de oro. Siempre Moisés buscaba a Dios, el pueblo, ¿cierto? Ellos adoraban un becerro de oro. Siempre la naturaleza del hombre busca otra cosa sin Dios. Cuando Moisés se bajaba del monte Sinai, él veía, Dios mío, Dios me entregó esa ley, ¿qué está haciendo? Ya primera, segunda clase de educación básica nosotros hablamos, antes de llegar la ley, no se formaba también y la culpa, porque no había ley, pero después de llegar la ley, ya la ley condena al pueblo. Y Moisés estaba enojado, Dios mío, en vez de buscar a Dios, ¿qué está haciendo? Y rompía la ley, porque la ley condenaba al pueblo. Después de llegar la ley, el pueblo de Israel como comenzó a morir. Pero hay un punto muy importante, el propósito de la ley nosotros tenemos que pensar. ¿Cuál era la razón Dios nos entregó y la ley y al humano? Romanos capítulo 3, el versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando Moisés subió al monte Sinai, Dios le había dado dos cosas. Uno es la ley de Moisés, otro es también el tabernáculo. A través de la ley de Moisés, Dios quería mostrar quién es el humano delante de Dios. Segundo es, Dios también quería mostrar a través del tabernáculo el humano cómo puede lograr la eterna redención. Con dos propósitos, así Dios quería también mostrarle. Cuando Moisés también subió al monte Sinai, durante 40 días, Dios le mostraba toda la figura del tabernáculo. No sé, ¿usted habían visto el tabernáculo? El tabernáculo es una figura, es una sombra. Y en la Biblia sale dos tipos de tabernáculo. El tabernáculo terrenal, el tabernáculo celestial. Ahora nosotros estamos viendo
Dios planeaba, Dios preparaba. Obviamente el tabernáculo es una sombra de Jesucristo, sombra de nuestra vida de creencia. Ahora nosotros estamos viendo en eso, esto es como una maqueta. Nadie nunca había visto el tabernáculo, solamente los sabios de la Biblia, ellos estudiaban, consultaban juntos, ellos se levantaban en esa forma. A través de ese lugar, Dios decía, el humano quiere encontrar conmigo, yo voy a estar en ese lugar. Por eso, Dios estaba junto con el pueblo. El tabernáculo es un sitio que el humano podía recibir el perdón del pecado. Obviamente, 100% fue diseñado por Dios. 100% Dios también le ofrecía todo para el pueblo. El tabernáculo es un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. La salvación, 100% por la obra del Señor. La salvación no depende de nosotros. 100% Cristo hizo por nosotros. Cristo quiere entregar todo para nosotros. Esto es el tabernáculo. Por eso nosotros también podemos ver, podemos estudiar a través del tabernáculo cómo Dios quiere mostrar su plan de salvaciones. El tabernáculo hablamos, ¿cierto? Es una sombra de Jesucristo, sombra de nuestra vida de creencia. A través de ese lugar, Dios como habitaba junto con el humano. Nuestro Señor Jesucristo, Jesús es Dios vivo. Dios vino al mundo. Dios vivía con nosotros. Por eso el valor de Jesucristo muy importante para nuestra vida. El tamaño del tabernáculo, el ancho 22.5 metros, largo también 45 metros. Dios estaba en ese lugar y el tabernáculo tenía parte y patio, lugar santo y lugar santísimo. Ya nosotros ahora podemos mirar como una réplica, ¿no? A tamaño natural del tabernáculo, sea también y erigido en el Negev, en Israel, con mismo tamaño, ¿cierto? Aparentemente, cuando la gente mira la apariencia, ¿cómo Dios vivo puede estar en ese lugar? Pero muy interesante, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, y después de pasar por la Pascua, cuando ellos ya recibían la ley, luego el tabernáculo, siempre el pueblo de Israel estaban reunidos alrededor del tabernáculo. ¿Eso qué quiere decir? Después de pasar por la Pascua, la forma de la vida del pueblo de Israel se convirtió, ¿cómo se convirtió? Cristocéntrico. Ya cuando nosotros pasamos por la cruz, Dios trabaja en nuestra vida totalmente diferente. Cristocéntrico. Dios trabaja, Dios nos guía. A través del tabernáculo, Dios quiere mostrar realmente su propósito, su plan de Dios hacia nosotros. Ahora nosotros estamos viendo cuando pasamos por el patio, luego pasamos por el lugar santo y al fondo, lugar santísimo. Ahora nosotros detalladamente estamos viendo, ¿cierto? Dos lugares. Cuando nosotros también miramos aquí, en esas imágenes, nosotros también podemos ver, ¿cierto? Aquí, siempre el pueblo de Israel, los levitas, alrededor del tabernáculo. Entonces, cuando una persona ya conoce a Cristo, su vida, ¿cómo se convierte? Cristocéntrico. Antes, ¿cómo vivía? Egocéntrico. Pero una persona conoce a Cristo,
su vida se convertirá cristocéntrico. Cristo nos guía, nos lleva. Hebreos capítulo 8, el versículo 5 nos habla, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Nosotros estamos hablando sobre el tabernáculo. ¿Cómo está? Es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme a lo modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, acabamos de hablar sobre el tabernáculo, es una figura y sombra de las cosas celestiales. Pero entonces, aquí hay un punto muy importante. Tabernáculo en la tierra es una figura. Aquí también está mencionando, ¿cierto? Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En Antiguo Testamento, los sacerdotes ofrecían y sacrificaban, pero con esto no podía quitar y el pecado. Pero hay un punto también muy interesante. Cuando nosotros observamos aquí, tabernáculo también que existe en el reino de los cielos. Al principio nosotros hablamos, ¿cierto? El tabernáculo terrenal es una sombra, es una figura. Pero aquí, como está diciendo, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos. Es decir, no de esta creación, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amados, Dios tiene propósito para su vida. Dios le ama a usted. Dios no quiere que usted sea religioso. Dios simplemente quiere explicarnos, escuchar la palabra de Dios, creer en Dios, es una necesidad. Somos necesitados. Necesitamos escuchar la palabra. Nosotros necesitamos oír la voluntad de Dios. Dios tiene propósito para la vida de ustedes también. Por eso, a través del tabernáculo también que existe en el reino de los cielos. Entonces, aquí acabamos de leer, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La Biblia no menciona la moralidad. La Biblia no es un libro de la ciencia. La Biblia toca un tema. Dios quiere que usted que tenga eterna redención en su vida. Esto es el propósito. Este tema ningún libro trata. Por eso hay dos tipos de tabernáculo. En Antiguo Testamento, cuando nosotros estudiamos el tabernáculo, cuando nosotros pasamos por la puerta, usted va a encontrar pasando por y el altar del holocausto. En el patio va a encontrar la fuente de bronce. Cuando usted entra lugar santo, va a encontrar diferentes también utensilios, ¿cierto? Y la mesa del pan, el candelero de oro, la mesa del incienso. Más al fondo, al lugar que hay, el arca de pacto de Dios. ¿Dónde está realmente la presencia de Dios? Está allí. Por eso cuando nosotros observamos, hay diferente también y utensilios que existen. Pero hay un punto muy interesante. Cuando nosotros leemos la Biblia, en Éxodo capítulo 25 menciona sobre el tabernáculo. Pero cuando el Espíritu de Dios escribió sobre el tabernáculo, Dios primero mencionó al arca de pacto de Dios. Desde de allí comienza altar del incienso, mesa
del pan, candelero de oro, fuente de bronce, al final, altar del holocausto. Qué raro, ¿cierto? Cuando comenzó sobre el tabernáculo, Dios primero explicaba el arca de pacto de Dios. ¿Qué le parece? De vez en cuando yo visito a la casa de mis amigos. Wow, director, bienvenido a mi casa. ¿Qué le parece? Yo quisiera mostrar mi casa. Mira, amigo, eso es la habitación de mis hijos. Aquí la cocina. Mira aquí mi biblioteca. Mira aquí mi habitación principal. De vez en cuando yo voy, mis amigos me invitan, me muestran amablemente. Pero ningunos amigos me invitan desde al principio un lugar importante, no. Primero desde el patio, ¿cierto? Sala, habitación de hijos, cocina, biblioteca, otra sala pequeña. Al final su habitación, ¿cierto? Y me muestra. Como igual manera, en nuestra vida de creencia, también muy interesante, cuando Dios nos muestra, normalmente desde afuera hacia adentro va a mostrar. Pero hay un punto muy interesante, como Dios también nos mostraba desde cuando mencionaba sobre el tabernáculo, un lugar más importante, Dios estaba mencionando. ¿Cómo Dios está mencionando? ¿Qué significa en eso? Muy interesante. Dios está mencionando desde el arca de pacto de Dios. Así está mencionando. Me llama mucha atención. ¿Cuál es la razón? Dios así escribió. ¿Qué quiere transmitir su corazón? Porque Dios no nos mencionaba desde las puertas, desde el patio. ¿Cuál era la razón? Dios estaba mencionando desde el lugar más importante, capítulo Éxodo 25, luego el patio y lugar santo 26, luego el patio 27. ¿Por qué está mencionando en eso? Aquí muy interesante, el arca de pacto de Dios es un lugar, el trono de la gracia. Capítulo 25, cuando comenzó a explicar sobre el tabernáculo, significa nuestro Dios, el Rey de Reyes. La majestad se levantó. Luego capítulo 26, él pasaba por su sala de rey. Luego capítulo 27, cuando él llegó al patio del rey para recibir ¿quién? Los pecadores. Por eso, la Biblia nos menciona, ahora nosotros podemos ver, esto es una sombra. Desde el arca de pacto de Dios, desde su trono de la gracia, el rey se levantaba, pasaba por su sala, lugar santo, luego salía, ya llegando a la puerta, para recibir los pecadores. Amados, amigos, Dios, Él es misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Mucha gente tiene un prejuicio. Dios me va a maldecir. Dios me va a castigar. Dios, no. Por favor, cambie su corazón. Cambie su punto de vista. La Biblia, ¿cómo nos habla? La Biblia nos enseña, Dios es misericordioso, clemente es Jehová. Él tiene propósito para nosotros. Aquí que dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Dios tiene propósito. Él quiere manifestar su voluntad hacia nosotros. Amados, Dios es misericordioso. Por eso Él quiere enseñarnos una cosa. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar
de nosotros nuestras rebeliones. Porque Él nos da tanta gracia de Dios por una razón, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Qué dice? Dios, ¿cómo mira a usted? Usted polvo. Oh, no, soy ingeniero. No soy universitario. No soy médico. No soy. Sí, ustedes. Pero la Biblia que dice, tú eres el polvo. Así la Biblia nos habla. Muchas personas tienen según sus puntos de vista, pero el corazón de Dios es diferente. El corazón de Dios, ¿cómo nos habla? Mira, a través del tabernáculo, yo voy a mostrar mi voluntad para tu vida. Ahora nosotros estamos mirando, este es el tamaño real del tabernáculo. Y el tabernáculo, ¿cómo se ve? Aparentemente no hay ninguna atracción. Cuando la gente mira a Cristo, no, Él es judío, Él es de la familia de carpintero. ¿Por qué nosotros tenemos que aprender con Él? ¿Qué cosa podrá aprender? Así nosotros podemos pensar. Pero cuando una persona entra en ese lugar, realmente puede ver, está lleno de oro. Y luego la base de esas paredes está como la plata. Obviamente las paredes de acacia, pero estaba cubierto de oro puro y la base de plata. En el tabernáculo que había usado, más 1 tonelada de oro, usaba más 3.4 toneladas de plata, luego 2.4 toneladas de bronce. Estaba usando grande manera. Pero a través del tabernáculo Dios quería enseñarnos sobre la redención. Amigos, yo quisiera compartir poco más junto con ustedes. Muy interesante. La Biblia tiene el propósito cómo puede limpiar sus pecados. Hoy en día aparentemente la gente vive bien, pero internamente ¿cómo está? Tiene vacío. Tiene una inseguridad. La gente no está contenta, no está satisfecho. ¿Por qué? Mientras usted tiene el pecado en su corazón, nunca podrá estar contento, feliz en su vida. La palabra de Dios nos enseña en Levítico, capítulo 4, el versículo 27 al 31. Aquí un mensaje muy interesante. Si alguna persona del pueblo pecare por hiero, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociera su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Muy interesante, en este mensaje nos explica el humano cómo puede recibir el perdón del pecado. Amados amigos, ¿qué le parece si yo tuviera el cáncer? Aunque yo tuviera la fama, buena ganancia, buen trabajo, mientras yo tengo el cáncer, ¿qué valdría la pena lo que yo tengo? Mientras usted tiene el pecado en su corazón, aunque usted tuviera muchas cosas, ¿qué valdría la pena lo que es suyo? Por eso Dios, a través de la Biblia, nos explica
¿Cómo tú puedes recibir el perdón del pecado? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo usted puede ser perdonados? Por eso en Antiguo Testamento, antes de llegar Jesucristo en Israel, Dios nos mostraba como una sombra. Había un hombre, si había cometido los pecados, traía una ofrenda. Luego encima de la ofrenda, cuando yo ponía mi mano, eso significa traspasar. Luego una ofrenda que tiene igualdad misma que yo. Es un pacto de Dios hacia nosotros. Por eso muy importante, cuando una persona ponía su mano, traspasaba mi pecado a la ofrenda. Ponga atención, aquí que dice, el versículo 29, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, la degollará en el lugar del holocausto. Ayer nosotros compartimos a Adán y Eva cuando habían recibido la desconfianza de serpiente, de espíritu maligno. Ese pensamiento ya comenzó a trabajar en su corazón. Al final se separó de Dios. Cuando se separó de Dios, ya comenzó a ya realmente comer el fruto del conocimiento bien y del mal, como se desviaba otro lado. La palabra de Dios nos habla. Cuando el humano se separó de Dios, estaba muerto espiritualmente. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Cuando el humano se separó de Dios, espiritualmente estaba muerto y físicamente estaba vivo. Y por eso Dios quería recuperar su hombre interior por haber sido muerto por el pecado. Por eso nos enseñaba el humano, el versículo 30, luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, derramará el resto de la sangre al pie del altar. Cuando ya recibía la sangre, luego untaba los cuernos del altar del holocausto, luego derramaba la sangre alrededor del pie del altar. El versículo 31 que dice, así hará el sacerdote, expiación por él, será perdonado. Por eso nosotros acabamos de ver en eso, ¿cierto? Ofrenda por el pecado de la gente común, imposición de manos, ofrenda de sacrificio, sangre, altar del holocausto. Hoy en día alguna persona, si yo le pido perdón, Dios me perdonará. Lamentablemente no es así. La Biblia como una manual de su vida espiritual. Una persona quiere recibir el perdón del pecado, ¿usted qué necesita? Usted necesita recibir y el perdón del pecado a través de la sangre de Cristo. ¿Por qué sale la imposición de manos y en los procesos de toda la expiación? ¿Cuál es la razón? Muy interesante, la imposición de manos, eso significa entregar y transferir. Entregando, ¿cierto? Tome, aquí está. Y entonces esto es realmente imposición. Por medio de la imposición de manos, traspasaba la condenación del pecado a Dios y luego el sacerdote, ¿cierto? Y untaba la sangre del sacrificio encima de los cuernos del altar. ¡Wow! ¡Qué raro! ¿Por qué Dios está haciendo en eso? Porque la Biblia nos enseña porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué le parece cuando usted compra? ¿Usted paga o no? Creo que sí, usted paga. Nosotros también. Nosotros, cuando pasamos, si nosotros
pagamos. Dios tiene propósito para su vida. Ahora, aquí, ¿cuál era la razón? Untaba la sangre del sacrificio encima de los cuernos. La Biblia nos enseña el pecado de Judá. Escrito está con cincel de hierro, con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. En Jeremías capítulo 17, el versículo 1 dice, el pecado de Judá, el pecado de Julio, el pecado de Alberto, el pecado de Obed, el pecado de Daniel. ¿Dónde está escrito? Aquí dice, está escrito entonces en los cuernos de sus altares. Y luego el pecado, ¿dónde está escrito? En la tabla de mi corazón. Nosotros no entendemos, nosotros no comprendemos en eso, pero el corazón de Dios, ¿qué dice? Aquí está. Y el altar del holocausto, ya nosotros miramos, ¿cierto? En las 4 esquinas hay 4, ¿cierto? 4 y cuernos. Y Dios está diciendo, yo escribí los pecados aquí encima de 4 cuernos. Y luego yo escribí el pecado en tus corazones. Y entonces, ahora aquí dice, la razón para poner la sangre en los cuernos del altar. Porque estaba poniendo la sangre en los cuernos del altar. Para cubrir realmente la sangre, para mostrarle, ya está pagando el pecado. Dios nos ha dado 2 registros. Uno es cuerno del holocausto, otro es tableta de corazón. Por eso, cuando nosotros observamos, cuando una persona comete los pecados, cuando comete los errores, uno es sus pecados está escrito ante Dios, otro pecado está escrito adentro de sus corazones. Por eso, cuando en Antiguo Testamento, alguna persona para recibir el perdón del pecado, necesitaba sacrificar en vez de usted una ofrenda, ya había perdido la vida. Y luego, cuando se murió, ¿cierto? Cuando ya murió, cuando falleció, y entonces ya realmente puede ya ofrecer, ¿cierto? Esa sangre encima de los cuernos. Cuando nosotros observamos en eso, muy interesante, el altar del holocausto siempre quemaba las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Wow, está en el juicio. Alguna ofrenda murió por el pecado de fulano. Eso significa, para recibir el perdón del pecado, necesitaba pagar el precio. Por eso, a través del tabernáculo, Dios quiere explicarnos. Mira, Dios primero mandó el tabernáculo. A través de ese lugar, el humano tiene que entender, para recibir el perdón del pecado, algún sacrificio tiene que ser muerto. Obviamente ese sacrificio, ¿quién es? Una sombra de Jesucristo. Otra vez le digo, alguna persona tiene dificultad para recibir el perdón del pecado. La gente quiere ser feliz, quiere vivir bien, pero amados, mientras usted tiene el pecado en su corazón, nunca podrá estar feliz. Con el pecado jamás usted podrá estar feliz. Por eso Dios primero nos toca. Usted primero necesita recibir el perdón del pecado. Usted necesita recibir la gracia de Dios. Por eso a través del tabernáculo, cuando una ofrenda sacrificaba, Dios reconoce, ahora yo perdono tu pecado. Uno, por medio de un sacrificio, uno puede recibir. Imagínese. Hoy en día mucha gente, ¿cómo piensa, cierto? Ay, menosprecia a Dios.
No, ¿dónde está Dios? No, no me importa. Imagínense recientemente por medio de pandemia, coronavirus, alrededor de nosotros, ¿cuánta persona había perdido la vida? Hoy en día mucha gente tiene inseguridad, tiene miedo. Ni siquiera la gente puede combatir un virus invisible. Nosotros, ¿cómo podemos realmente hablar fácilmente, mi Dios? Yo también he visto unos conocidos muy amigos cómo habían dejado la vida, con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Amados, amigos, por favor, que tengan el temor de Dios. Por eso la Biblia nos enseña ya una persona diariamente cada sus pecados para recibir el perdón del pecado muy difícil. Por eso Dios le permitió el nivel del pueblo una vez al año. Ahora Levítico capítulo 16, el versículo 21 al 34, ¿qué dice? Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ello, y a tierra inhabitada, y dejará ir macho cabrío por el desierto. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, ni el altura natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Dios le ha dado una fecha que dice en el mes séptimo, a los 10 días del mes. ¿Cuándo llega aquel día? Para el pueblo de Israel, preparará todo, ya llamará todo el pueblo. Llamará todo el pueblo y luego preparará una ofrenda. Porque en este día se hará expiación por vosotros, seréis limpio de todos vuestros pecados delante de Jehová. Ponga atención. Seréis limpio de todo vuestro pecado delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestro alma, es estatuto perpetuo. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Dios había preparado un día. Ya durante un año, usted tiene el pecado, yo puedo limpiar todos sus pecados. Ahora el sumo sacerdote, también igual que nosotros, tiene su defecto, su debilidad. Ponían sus manos, luego primero para limpiar sus pecados delante de Dios, él sacrificaba, y luego ya para todo el pueblo de Israel preparaba 2 machos cabríos. Y luego oraba a Dios. Ya ponían sus manos y encima de 2 machos cabríos, uno es para cesel, otro es para sacrificio. Después un sumo sacerdote ponía sus manos, significa transferir. Luego igualdad. Un macho cabrío tiene mismo valor que pueblo de Israel. Entonces, ya cuando el sumo sacerdote como representante del pueblo de Israel, entonces ya traspasaba todo su condenación del pecado durante un año. ¿A quién? A macho cabrío. Luego una persona lo llevan ¿a dónde? Al desierto. Ya, día de expiación, muy interesante, expiación por el pecado de la congregación. Y 2 sacrificios, uno es Azazel, lugar santísimo, y la sangre, aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto, lo llevando así lo deja, al final ya murió.
Eso significa, wow, llevó todo mi pecado, otra ofrenda, degollaba. Sumo sacerdote, por medio de esa sangre, el sacrificio. Otro sumo sacerdote también degollaba la sangre, llevaba a través del lugar santo, lugar santísimo. Una vez al año entraba a este lugar. Luego rociaba encima de propiciatorio. Cuando en Antiguo Testamento así terminaba. Pero esto era una sombra. Por eso un día, en Nuevo Testamento, a través de esa sombra era temporal, no era perfecto. Una vez un sacerdote, se llamaba Zacarías, él estaba sirviendo al Señor en el lugar santo y un ángel se aparecía. Dios le comentaba a través de ángel el plan de Dios para él. Él no podía creer. Dios mío, no puedo creer. Cuando él salía, él ya no podía hablar más, como se quedó mudo. Dios tenía un propósito como plan de la salvación. A través de Zacarías, Dios mandó un hijo, se llama Juan el Bautista. Yo creo que usted había escuchado el nombre de él, ¿cierto? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se han levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. La Biblia nos habla, Dios había preparado un hombre, un hijo, se llama Juan el Bautista, él es más pequeño que en el reino de los cielos. La Biblia nos menciona Juan el Bautista. Él nació según el plan de Dios. ¿Por qué? Dios había preparado, él nació como según la familia de sacerdote. Él es la descendencia directa de Aarón. Dios tenía un plan a través de Juan el Bautista, él como un sumo sacerdote. Y luego a través de él predicaba, arrepentíos. Él estaba en el desierto y él andaba un vestido de un camello. Él no estaba mezclando con otro. Él buscaba la voluntad de Dios. La gente buscaba a él. Tal vez él será Mesías, pero él decía, yo no soy Mesías, pero yo vengo aquí un propósito. Un día, Juan el Bautista estaba en el río Jordán. Jesucristo se le acercaba. Señor, yo necesito recibir el bautizo contigo. No, deja ahora, porque así conviene cumplamos toda justicia. De verdad, Juan, por favor, dame el bautizo. Aquí hay un punto muy importante. Jesucristo llegó al río Jordán. Él recibía el bautizo por medio de Juan. Cuando Juan, él bautizaba a él, ponía sus manos, imposición de las manos. Ya nosotros aprendimos imposición de la mano, ¿qué significa? Transferir, igualdad. Cuando Dios había preparado un plan de la salvación para usted, Juan el Bautista es un reflejo de sumo sacerdote. Jesucristo como un cordero de Dios, Dios lo mandó. La Biblia que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Ponga atención, la Biblia como menciona, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada persona tiene su camino. Pero la Biblia que dice, mas Jehová cargó en él. Dios cargó en Jesucristo sus pecados. Todos nosotros. Cuando Jesucristo recibió el bautizo, realmente cuando él subió, la palabra de Dios nos enseña, nuestro Señor Jesucristo como un cordero de Dios. Cuando nuestro Señor realmente caminaba,
Y Juan el Bautista, mira, que quita del pecado del mundo el Cordero de Dios. Porque Juan el Bautista le decía Cordero de Dios. Al final, Él murió por nosotros. Él fue crucificado. Última palabra de nuestro Señor Jesucristo que dice, consumado es. Tatalestai. Yo pagué todos sus pecados. Yo morí por ti. Cuando el Señor murió en la cruz, ya se abrió el velo del templo de Dios. ¿Qué significa? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. La Biblia, ¿cómo está enseñando? La Biblia nos explica. Dios nos ha dado la libertad para entrar al lugar santísimo, no solamente sumo sacerdote. Usted también puede entrar por medio del sacrificio de Cristo. Él nos ayudó. Cuando una persona está bajo también el tabernáculo terrenal, la gente no podía quitar la condenación del pecado. Pero una persona cuando entra lugar santísimo por medio de tabernáculo en el reino de los cielos, ya usted puede llegar al también presencia de Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de lo viene venidero, por el más amplio, más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Ponga atención. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, fue crucificado. Como Él vino, como un Cordero de Dios, como un sacrificio por nosotros. Pero ponga atención, Jesucristo vino al mundo también como nuestro sumo sacerdote. Él llevó la sangre del Cordero de Dios, donde al lugar altísimo, lugar perfecto, no entró Jesucristo, no entró también el tabernáculo hecho de mano. Él entró no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Nuestro Señor Jesucristo también vino un Cordero de Dios, también Él vino nuestro sumo sacerdote. Él llevó la sangre del Cordero. Él se presentó no hecho de mano, no esta creación. Él se presentó en el reino de los cielos, rociaba la sangre encima de propiciatorio. No por sangre de macho cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amados, nuestro Señor Jesucristo entró ¿dónde? Para siempre en el lugar santísimo, no de este mundo, no de este tabernáculo hecho de mano, no de esta creación, y en el reino de los cielos, habiendo obtenido eterna redención, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. En Antiguo Testamento cada vez tenía que ofrecer, pero por medio del sacrificio de Cristo, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, ponga atención, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. A través del sacrificio de Cristo que dice ahora en la consumación de los siglos. Según nosotros, Cristo murió hace 12,000 años, pero según el punto de vista de Dios, su tiempo es presente. Cristo murió para siempre, para pagar toda su condenación del pecado. Amados amigos, estoy muy agradecido por esta oportunidad. La educación básica de Fraternidad Internacional de Jóvenes tiene la base de cristianismo. El humano, ¿cuándo realmente puede estar feliz? Cuando su corazón se conecta con Dios. ¿Cómo usted puede conectarse con Dios? Crea en Cristo.
Él murió por ti. Él derramó su sangre por tu vida. Solamente acéptalo. Cristo limpió todos sus pecados. Cristo murió en la consumación de los siglos, último tiempo. Derramó su sangre, cargó toda su condenación del pecado. Dios lo bendiga. Dios trabajará. Dios bendecirá la vida de ustedes. Estamos muy contentos y agradecidos por ese tiempo. Gracias. Dios lo bendiga.